buenas tardes. Amén. Nuevamente vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a aprender un poco acerca del crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual que da Dios por medio de su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Así vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo, que moras en los cielos, agradecidos estamos en que haya puesto en nuestro corazón el estar aquí para estudiar una porción más de su palabra. Sabemos que usted anhela y añora que nosotros crezcamos espiritualmente, y por medio de su palabra usted nos enseña cómo uno debe de crecer espiritualmente. Así le pedimos, le rogamos que se quede con cada uno de nosotros y que por medio de su palabra usted nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos ayude en nuestro crecimiento. Sabemos y reconocemos que todos los días crecemos, y así nos ponemos en sus manos para que usted nos ayude a crecer y también para poder discernir y poder saber y conocer qué es el deseo que usted tiene para nosotros. Nuevamente le pedimos, le rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude. Amén. Amén. El apóstol Pedro quiere que todos crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mayores obstáculos que usted y yo podemos ver en nuestro crecimiento espiritual, lo más importante de lo que Dios ve en nosotros. Por eso es necesario que dejemos que la palabra de Dios vaya transformando nuestras vidas y llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, así como Dios, por medio de su palabra, porque acuérdense que las palabras que ellos dijeron son palabras de nuestro Dios. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente, pero para crecer necesitamos su ayuda, o sea, la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos va a ir transformando por medio de su palabra. Pero también nosotros debemos de poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ver 7 actitudes o 7 cosas para nuestro crecimiento espiritual. La primera cosa que vamos a ver es que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual está basado, nacido de nuevo, hemos recibido el perdón de Dios y ahora Dios nos insta a que crezcamos. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 13: nosotros los que le recibimos ahora somos parte como hijos de Dios. Si alguien quiere leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 12 o 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1,
nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, si una persona no ha nacido de nuevo, bueno, no puede crecer espiritualmente, pero nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que ahora recibimos a Cristo en nuestro corazón o el Espíritu Santo, nosotros debemos de crecer individualmente. ¿Por qué debemos de crecer individualmente? Bueno, porque hemos sido adoptados por Dios y ahora somos sus hijos. Cada hijo tiene la necesidad de crecer espiritualmente. Por eso es necesario conocer estos pasos. Hay muchos todavía, pero estos son unos cuantos los cuales nos vamos a basar en esta tarde. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Efesios 5, versículo 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Hasta dónde? 18. Por tanto, no seáis insensatos. Crecer en el Espíritu, porque para crecer en el Espíritu, bueno, necesitamos alimentar a nuestro espíritu. Y para eso dice el apóstol Pablo que debemos de mirar con diligencia cómo andamos. Porque acuérdense que los frutos del Espíritu son uno y los frutos de la carne son otros. Nosotros debemos de examinarnos si es buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Bueno, en el versículo 18 dice que debemos de ser llenos del Espíritu. No sé si el versículo 19 habla ahí mismo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. Enseña mucho acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, y que Él los iba a ayudar, bueno, es la misma promesa para nosotros, no más que en aquellos tiempos pues el Espíritu Santo daba poder, pero al día de hoy el Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 13, en Juan capítulo 16, versículo 13, Dios hará saber las cosas que habrán de venir. los discípulos fueron enseñados por Cristo. Cristo les enseñó todas las palabras. Mas ellos, cuando todavía no recibían el Espíritu Santo o el poder, bueno, no entendían. Pero después que recibieron el poder del Espíritu Santo o que fueron bautizados por el Espíritu Santo, bueno, entendieron y comprendieron y hablaron lo que Cristo les había enseñado. A nosotros, al día de hoy, bueno, ya tenemos la palabra escrita. Cuando nosotros leemos la palabra y meditamos y nos esforzamos por memorizarla, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda y nos redarguye a que cuando estemos en una necesidad o en una tentación o en una prueba, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra. Por eso dice ahí, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, no va a venir a decirnos, sino nos va a recordar lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros nos grabamos en nuestra mente. Bueno, el Espíritu Santo nos ayudará a recordar para ser librados de la prueba, la tentación o la lucha. Dice ahí mismo el versículo, dice, sino que hablará todo lo que oye, pero también la Biblia nos muestra las cosas que habrían de venir. Así que debemos estar atentos para que la palabra de Dios nos ayude a crecer espiritualmente. Hermano,
Cuando leímos ahí en Efesios, ahí nos aconseja bien claro y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, aprovechando el tiempo, escudriñando a ver qué es lo que el Señor nos aconseja, es aprovechar el tiempo, no hacer lo que los necios hacen, que no se preocupan por las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo, el Señor nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo nos ayuda. Y el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, ahí es donde la voluntad de Dios y el Espíritu Santo entran en nuestra mente y nos ayudan a escudriñar y a que entiendamos qué es lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Sí, por eso los versículos de Juan 16 y 13, bueno, nos está enseñando que ya el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos ayuda. Por ejemplo, en Juan 14:26 dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y el Nuevo Testamento pues casi está lleno de palabras de Cristo, porque Cristo enseñó a los discípulos cómo ellos deberían de vivir en este mundo. Bueno, ya no están los apóstoles, ya no está Cristo, pero su palabra sigue siendo viva y eficaz, o sea, nos ayuda a recordar. Por eso Efesios 5:15, que la hermana decía, nosotros debemos de tener cuidado de cómo andamos viviendo en este mundo, porque el Espíritu Santo, si está el Espíritu Santo en nosotros, Él nos redarguye, ya sea de cómo andemos viviendo en este mundo. Pero cuando usted lo llena de la palabra de Cristo, bueno, el Espíritu Santo nos va, si queremos hacer algo malo, bueno, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a dar un estorbo. Por eso es necesario la ayuda del Espíritu Santo para poder crecer espiritual. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, bueno, ¿quién nos va a recordar las cosas? ¿Quién es el que nos va a ayudar a recordar si voy mal o voy bien? No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando. Es necesario, por eso, ser llenos del Espíritu. El crecimiento espiritual, punto número 3, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Ahora, nosotros debemos de conocer quién es Dios. Ya sabemos que Dios es fuego consumidor, ya sabemos que Dios es celoso, ya sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, o sea que lo sabe todo. Para crecer espiritualmente, usted y yo debemos de conocer quién realmente es Dios. Y la Biblia nos da muchos consejos y afirmaciones de cómo es Dios. Por eso, usted y yo debemos, como decía Efesios, analizando cómo vivimos en este mundo, porque Dios es omnisciente y lo ve todo, y lo conoce todo. Podemos citar muchas palabras en las cuales se revela Dios y en cual Dios tiene una relación con nosotros. Pero el apóstol el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que debemos de crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de Cristo. Ese fue el versículo que leímos al principio. El apóstol Pablo está enseñando
que el crecimiento también va junto con el conocimiento y la gracia. No solamente es un crecimiento normal, sino que va acompañado de conocimiento. Cuando nosotros queremos crecer espiritualmente, bueno, necesitamos leer la Escritura, porque el crecimiento espiritual no se va a dar sin leer la Escritura. O sea, tiene que ir acompañado del conocimiento y de la gracia, o sea, conocer quién realmente es Dios. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber Dios hecho el perdón de nuestros pecados. Y si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras faltas, por su grande amor, bueno, debemos de reconocer que una vez que nosotros hayamos sido limpios, bueno, debemos de mantenernos limpios, porque conocemos que por gracia Dios nos perdonó, Dios nos limpió. Pero así como por medio de esa gracia, bueno, nosotros tenemos que vivir en este mundo creciendo, o sea, limpiándonos cada día más, porque una vez que nos limpió, no quedamos 100% limpios, todavía hay impurezas, pero por medio de la gracia, nuestro Señor Jesucristo, bueno, nos sigue limpiando. Por eso, para crecer espiritualmente es necesario pedir la ayuda de Dios, así como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, que nosotros debemos de orar a Dios para que Él nos dé y nos ayude. Pablo le dijo ahí a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 10, fíjense lo que dice. Capítulo 1, el versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Es necesaria la oración. Si Dios conoce la intención de nuestro corazón y Dios sabe que queremos crecer espiritualmente, bueno, es necesario orar para pedirle a Dios que nos ayude. Porque si usted tiene la intención de crecer espiritualmente, pero no tiene el deseo de leer la Escritura, entonces no va a poder crecer espiritualmente. Necesitamos orar para que Dios nos dé ese deseo. Hay una escritura donde dice que Dios, no me acuerdo de la escritura, pero Dios hace el hacer Pero querer como el hacer. Sí. Por su buena voluntad. Pero aquí en Colosenses 1, 9 y 10 dice que nosotros debemos de pedir para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando le pedimos a Dios que nos dé de su conocimiento, bueno, debemos de pedir que nos dé fuerzas para poder estudiar su palabra. Pero si en el transcurso de la semana no estudiamos ni un versículo, ni dos versículos, bueno, es necesaria la oración. Porque la oración es una intimidad con Dios y Dios sabe la condición en la cual yo estoy viviendo. Por eso es necesario orar y pedir, dice el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo oraba por los colosenses, pero no solamente por los colosenses, sino por todos aquellos que habían creído. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué debemos estar llenos del conocimiento? Bueno, el versículo 10 nos está diciendo, para que andéis como es digno del Señor. Cuando crecemos espiritualmente, bueno, siempre vamos a poner en práctica la palabra de nuestro Dios y es la que nos va a ayudar a andar como es digno en este mundo. Por eso dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra,
y creciendo en el conocimiento de Dios. No solamente se trata de hacer buenos frutos, sino de seguir creciendo, porque el crecimiento espiritual nos ayuda a poder vencer y a tener una fe firme delante de cualquier prueba o de cualquier necesidad. Por eso es necesario que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual es una condición humilde. No seamos orgullosos. Cristo nunca fue orgulloso. Al contrario, Él siempre fue humilde, agachaba la cabeza. Dios sabe y conoce nuestra vida. Y si le pedimos que nos ayude a reflejar lo que Él quiere que nosotros reflejamos, o sea, su voluntad, bueno, no nos va a dejar ser orgullosos, sino nos va a quitar el orgullo. El orgullo en la Biblia implica una actitud de arrogancia, así como eran los sacerdotes. Ellos se daban a conocer de que eran el pueblo de Dios, pero reflejaban una conducta que no era agradable a Dios. Y eso es el orgullo, es una actitud de arrogancia, de autosuficiencia y de falta de humildad. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Se nos dice que el orgullo es un pecado y que Dios lo detesta. La Biblia enseña en Santiago, capítulo 4, versículo 6, que Dios, Él nos da más de su gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si no tenemos crecimiento, bueno, es necesario de orar y de pedirle para que Él nos ayude y nos fortalezca y nos dé de su crecimiento. Pablo dijo a los filipenses allá en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Acerca de Jesucristo, que Él fue humilde, que Él se despojó de todo lo que Él tenía para hacerse semejante a nosotros los hombres. Aquí Pablo está diciendo que este sentir que un Cristo debe de estar también en nosotros. Si Cristo fue humilde, se humilló, aunque era Dios, dice, se humilló, hecho semejante a los hombres. Bueno, Él dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, eso quiere decir que nosotros debemos de vivir en humildad hasta que nos muramos. No debe de haber orgullo en nosotros. Nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por los pecadores, eligiendo la peor de las muertes. Así Él nos modeló su actitud de humildad. La Biblia habla de la humildad en muchos versículos. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad literalmente significa humildad de mente. O sea que cada uno de nosotros, que cuando nosotros crezcamos espiritualmente, no nos envanezcamos. Y a nuestro alrededor podemos ver mucha gente que tiene bastante conocimiento y a veces se envanece, se cree mucho. Y no debemos de ser todos iguales. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Aquí, feliz y dichoso los que son pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra total dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. Todo lo necesitamos,
Todos queremos crecer espiritualmente, aunque unos crecen más despacio y otros crecen más rápido, pero todos, es un llamado de que todos debemos crecer, pero debemos demostrar este acto de humildad. Así como la palabra de Dios nos está diciendo que debemos vivir en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, viviendo en humildad. Por eso siempre la Escritura a veces redarguye en nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de presentar siempre nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, Santiago dice que debemos de poner en práctica la palabra. No solamente ser oidores, escucharla y sin llevarla a cabo, sino hay que llevarla a cabo. Para poder crecer espiritualmente, usted debe de poner en acción o debe de poner en práctica la palabra que usted está escuchando. Pablo exhorta a los creyentes de Roma a sacrificarse a Dios. Crecer espiritualmente es un sacrificio, porque vamos a dejar muchas cosas las cuales nos agradan. Por ejemplo, para llenarnos del conocimiento, vamos a tener que apartar 1 o 2 horas todos los días, y es un sacrificio. No solamente leer la Escritura los domingos o los miércoles, no, debemos de leerla todos los días. Es un sacrificio vivo. Cuando usted la lee todos los días, una porción, es un sacrificio vivo, que eso agrada a Dios. Pero si no lo hacemos, bueno, ¿usted cree que Dios está agradando? ¿O cómo usted puede ser un sacrificio vivo? Romanos 12:2 dice, ahí mismo, que no nos conformemos a este siglo. Pero a veces ponemos tantas excusas de las cuales no tenemos tiempo. Ya sea el trabajo, ya sea en la casa, que tenemos tantos trabajos, trapear, barrer, lavar los trastes o lo que sea, y a veces no tenemos espacio para leer la Biblia. Pero Pablo dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino que debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y debemos de comprobar bien cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Hablando de crecer espiritualmente, bueno, esa es la mejor voluntad agradable a Dios y perfecta, que nosotros crezcamos espiritualmente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, pero no debemos dejar que las distracciones nos aparten de nuestro crecimiento espiritual, sino que debemos de poner a Dios primero. Primera de Juan dice en el capítulo 2, versículo 15 y 16, que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si algunos de vivir con mentes transformadas, para poder crecer espiritualmente. Pero tenemos que hacer un sacrificio vivo. Si no nos sacrificamos, o sea, si no sacrificamos las cosas del mundo, bueno, no vamos a poder crecer espiritualmente. Dios se agrada de los sacrificios, pero se agrada más de la obediencia. El punto número 6 es que el crecimiento... Haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben? El apóstol Pablo siempre nos da ejemplo de que debemos de seguir adelante. Y el verso 15, hermano, sí, dice, así que todos los que somos perfectos, maduros, quiere decir maduros en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará vuestro Dios. Si esto tenemos, sentimos, y si nos falta otra cosa, bueno, Dios... Vamos a poner en práctica ese punto.
para poder crecer, o sea, para poder seguir adelante. El apóstol Pablo dice, sigan adelante, sigan hasta que lleguen a la plenitud de Cristo, hasta que lleguen a conocer a Cristo como realmente es. Pablo no estaba... Perdón, hermano. Sí. Voy otra vez con Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, dice, añádemos conocimiento. Y así se va, que le vayamos añadiendo. Dice, ¿para qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos cómo andamos, ¿estoy estudiando la Biblia? Bueno, tengo fe, bueno, le voy a añadir una virtud y me voy, y la misma palabra de Dios me está diciendo qué me falta y qué me falta. Si tienes esto, amor, afecto fraternal, amor, bueno, añádele. Y si nosotros estamos constantes, hermanos, en las cosas de Dios, dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, se le va a uno el tiempo en eso, escudriñando, y el Señor te aconseja esto, y búscale acá, y le buscas, y te sigues alimentando del conocimiento de Dios. Y así no vamos a estar ociosos, no, pues quién sabe qué dirá eso, no, pues negativo, no, tenemos que estar añadiéndole a las cosas de Dios más y más, porque tenemos la confianza de que Dios es el que nos está ayudando para seguir adelante. Necesitamos dejar de vivir el ayer y empezar a vivir el hoy, darle página, darle vuelta a la hoja y empezar a vivir o a crecer espiritualmente. Por eso Pablo decía a los Filipenses 3:13, dice, prosigo a la meta. Nosotros también, nuestra meta es que lleguemos a la plenitud de Cristo, pero es necesario despojarnos de algo que nos está impidiendo crecer espiritualmente. Hebreos 12:1-2 dice que nos despojemos de todo peso. A lo mejor hay algo que nos está estorbando, pero si no lo hacemos a un lado, pues no vamos a poder crecer espiritualmente. Y Hebreos 12:2 dice que para poder despojarnos, bueno, debemos de ir a Cristo, o sea, poner nuestros ojos en Cristo, es el autor de nuestra fe. Pero si no ponemos nuestros ojos en Cristo y estamos poniendo nuestros ojos en las consecuencias que no podemos dejar, bueno, ¿cómo vamos a poder crecer espiritualmente si nos enfocamos en lo que no podemos? En Cristo todo se puede, pero es necesario que nosotros nos despojemos de lo que no nos está dejando avanzar. A veces en la casa ya no tenemos cosas que hacer, sino enfocarnos en las... Hermano, Sí. perdón, dice aquí en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos, hermano, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y el verso 3 es el versículo que usted buscaba. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, Dios está esperando que nosotros le pidamos en oración, como dijo el apóstol Pablo a los Colosenses. El apóstol Pablo oraba para que Dios nos llenara del conocimiento. Bueno, ahora
ahora a nosotros nos toca orar, porque ya no está el apóstol Pablo, él ya oró, pero ahora nos toca orar unos a otros para que nosotros seamos llenos del conocimiento. Por último, el 7. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. El versículo que yo agarré es Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Jesús quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, pero debemos de enfocarnos en la palabra. Debemos de enfocarnos en lo que Él quiere, en lo que Él... Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que aborrezca a su padre, a su madre, hijos, hijas, nietos, no. Hasta su propia vida no. Dice que debe de poner en primer lugar a Dios y después las demás cosas. Para crecer espiritualmente, bueno, tiene que poner un espacio en su hogar, en su casa, para llenarse del conocimiento. Pero a veces vienen los hijos, los nietos, los familiares y esto, y ya se nos fue el tiempo. Es necesario hacer un espacio y poner un stop. ¿Sabes qué? Este espacio lo voy a dedicar a Dios. Poner primero a Dios. Un verdadero discípulo va a poner en primer lugar las cosas de Dios y después, en segundo lugar, las cosas segundas, como al padre, la madre, la mujer, los hijos, los hermanos, las hermanas y él también, su propia vida. Porque a veces nos enfocamos en hacer esto y el otro y las cosas de Dios al final. La palabra aborrecer en este contexto no debe entenderse de manera literal, sino en la cultura hebrea emplear este término implica una comparación que destaca la necesidad de priorizar la relación con Cristo por encima de todas las demás. La familia, que suele ser el núcleo más cercano en la vida de una persona, debe de ser vista desde una perspectiva diferente cuando se trata de seguir a Cristo. ¿Qué podemos entender de todo esto? Bueno, la palabra de Dios nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas y prioridades. La pregunta es que si estamos dispuestos a poner a Cristo por encima de nuestras relaciones más cercanas para poder crecer espiritualmente. La palabra de Dios siempre nos desafía y evalúa siempre nuestras vidas y nuestro compromiso con Dios. La palabra de Dios siempre nos guía y siempre Cristo va delante de nosotros enseñándonos qué es lo que usted y yo debemos de hacer en este mundo. La pregunta es, ¿qué cosas nos impiden a seguirle más cerca o más de cerca? Para poder crecer espiritualmente debemos de seguir a Cristo. Debemos de seguir sus pasos. Y Él en toda la Escritura nos ha enseñado cómo uno debe de ser un discípulo. El llamado a vivir espiritualmente nos invita a valorar nuestra relación con Cristo por encima de todo. Al reflexionar sobre la enseñanza de Jesús, somos recordados de que seguirle implica un costo. Pero también hay una recompensa infinita al final de nuestra carrera. Así que abramos nuestros corazones, nuestras mentes a la llamada de Cristo y estemos siempre dispuestos a llevar nuestras cruces y a seguirle con fe y a crecer espiritualmente conforme la palabra. Si alguien tiene otro comentario, si no. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. También nos ayuda bastante estas escrituras. Dice el apóstol Pablo, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo siempre estaba listo para ayudar si faltaba algo en los hermanos,
en las cosas espirituales, Él estaba listo para aconsejarlos y ayudarlos. Dice más, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él quería pronto ir a ver a esos hermanos. Y el Señor os hará crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él quería que enseñarles a estos hermanos, orando de día y de noche por ellos, para que estuvieran firmes, irreprensibles, creciendo en las cosas de Dios, para que así Él mismo también, como estaba la iglesia Él tenía que responder también a ella, y para llevársela a Cristo limpia, irreprensible, tenerlos preparados para cuando el Señor Jesucristo viniera por ellos. Estaba ayudando, que ella con todo su corazón, que se mantuvieran limpios, irreprensibles, creciendo en las cosas de Dios, para que estuvieran preparados y listos para el día que el Señor Jesucristo viniera por ellos. Así que son 7 cosas, las cuales todavía hay muchas, pero estas son solamente 7 para poder entender y comprender nuestro crecimiento espiritual. Por eso he dicho, hermano, perdón, en varias ocasiones, que ustedes se esfuerzan para enseñarnos, como los apóstoles, como Jesús, como Dios, pero nosotros debemos de poner nuestro empeño. No nos van dejando, bueno, al cabo Jesús y Pablo y Pedro nos van a ayudar, nos van a defender en el día del juicio. No, ellos nomás nos están enseñando para que nosotros hagamos las cosas que nos enseñaron ellos. Así es. Jesucristo dijo que se bautizaran, ¿verdad? El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles que guarden, pero también nosotros tenemos que poner lo nuestro, lo que nos corresponde. Así es. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.